Llegamos al tiempo de la predicación y quiero invitarles que vayamos directamente a nuestro texto de esta mañana. Es en Primera de Juan, capítulo 2, versículos 3 al 6. Primera de Juan, capítulo 2, versículos del 3 al 6. Una vez que lo encuentre, por favor acompáñenme poniéndose de pie. Vamos a leer la palabra de Dios. Dice: y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. Vamos a orar, hermanos. Nuestro Padre, este día se ha reunido su pueblo, Señor, para escuchar su voz, la voz del gran pastor, el príncipe de los pastores, la voz suya, Señor. Y ruego para que nosotros escuchemos esa voz, no la del hombre, la suya, Señor. Porque solamente usted es el pastor que puede traer descanso a nuestras almas. Solamente usted es el que puede confortarnos, el que puede llevarnos por pastos delicados y aguas de reposo, el que puede conducirnos aún en el valle de sombra de muerte y estar con nosotros allí, el que puede aderezar, poner mesa delante de nuestros angustiadores. Así que nuestro gran y buen pastor, por favor, guía a su pueblo y traiga el alimento espiritual que necesitamos. Que usted siga edificando su iglesia, se lo pedimos, Señor, y que su Espíritu nos ayude en esta hora. Se lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Puede tomar su lugar? Con la lectura que acabamos de hacer hace un momento, abrimos la sección que corresponde al cuerpo de la carta. En esta sección es donde nosotros vamos a encontrar todo de aquello de lo que trata la carta. Y de acuerdo con 1 de Juan 5:13, Juan escribió con un propósito bien claro, bien definido. Ahí en 1 de Juan 5:13 nos dice: estas cosas os he escrito a vosotros, mire cómo él está hablando de lo que escribió antes, os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. Así que el propósito de esta carta es proveerles a los creyentes la certeza de que tienen vida eterna, esa certeza, que ellos puedan tener esa seguridad. Y vida eterna, inmediatamente nos hace pensar en prolongados años de vida, ¿no? Mucha longevidad. Y suena atractivo, pero la vida eterna no se trata de cantidad, no tanto de cantidad, pero de cualidad. La vida eterna es plenitud de vida. ¿Qué es tener una vida plena? Nuestra generación no es la primera en preguntarse cómo o qué es una vida plena. En los tiempos en que el apóstol Juan escribía esta carta, había ciertas personas que pensaban que la plenitud de la vida se alcanzaba por medio de una iluminación especial a través de un conocimiento misterioso. Le llamaban a eso gnosis. Cuando alguien podía tener la gnosis, entonces alcanzaba esa plenitud de la vida, el máximo potencial del hombre, disfrutar de las máximas realidades y cosas. Y esta idea pues se fue consolidando con el tiempo y dio origen a lo que hoy llamamos el movimiento gnóstico.
Desde los tiempos del apóstol Juan hasta nuestros tiempos ha sobrevivido esa creencia. Pero en los años que han pasado, muy pocas personas piensan que alcanzar la plenitud de la vida se puede realizar por medio de la gnosis. En su lugar, la gente empezó a pensar que la plenitud de la vida se alcanza cuando alguien tiene éxito. Según la promoción que se daba en su tiempo, el éxito se alcanza cuando una persona logra estar en la cima de una pirámide, en la cima de la pirámide. Cuando usted puede ser ese 1% de la población mundial que tiene riqueza, estudios y renombre. Y si usted consigue esas tres cosas, usted está en ese 1%, usted es una persona exitosa. Bueno, en años más recientes, la palabra éxito ha empezado a caer en desuso para dar espacio a una nueva palabra, bienestar. Según Wikipedia, el término ha sido definido como un proceso activo mediante el cual nos concienciamos y hacemos ciertas elecciones en vista de una existencia más plena. En otras palabras, todavía citando Wikipedia, el bienestar es un término de la salud que hace hincapié en el estado del ser en su conjunto y en su continuo desarrollo. Fin de la cita. Ahora se enseña que para alcanzar la plenitud de la vida no es suficiente con tener dinero, no es suficiente con tener estudios y con tener renombre. Usted también necesita salud física, salud mental, salud espiritual, salud relacional, salud laboral y todas estas cosas trabajando juntas en equilibrio. Y cuando usted tiene así todas estas cosas, se dice que ya ha alcanzado la plenitud. Ese es el bienestar. Y se ha vuelto tan fuerte este concepto que para algunas personas ya se ha vuelto una religión. Sus profetas, que por cierto ganan bastante dinero, venden el secreto, la receta para que usted logre tener equilibrio en todas esas áreas, en la buena alimentación, en el deporte, en las relaciones, en esto y lo otro, y todas ellas disfrutadas en un equilibrio. Y eso es lo que nos dicen ellos, es la plenitud de la vida. Cuando tú alcanzas el máximo potencial para el cual fuiste hecho, cuando tú eres la mejor versión de ti mismo. Bueno, debemos tener en claro, hermanos, que siempre habrá engaños de Satanás que buscarán ser un sustituto de la verdad. En unos años más nos vamos a dar cuenta que nadie puede tener el bienestar porque es difícil pues aventar 3 pelotas al aire y sostenerlas, ¿verdad? Ahora imagínense 8 y tratar de tenerlas todas en equilibrio y que no se caiga ninguna. Se van a enfermar. No se puede tener todo en ese perfecto equilibrio. No es posible. Y cuando la sociedad se dé cuenta que el bienestar que nos prometía la vida plena no es posible realizarlo, solamente está idealizado por gente que está allí en pequeños videos en las páginas de internet. Cuando nos demos cuenta y la sociedad se dé cuenta que no se puede con eso, va a surgir otra nueva cosa. Otra nueva cosa que nos va a decir, aquí está verdaderamente la plenitud de la vida. En 1 de Juan 5:13 leímos que el propósito de Juan al escribir esta carta es que los creyentes tengan certeza de que tienen vida eterna. Juan no nos dice qué es esa vida eterna, solamente nos habla de la certeza. Y para que nosotros podamos saber qué es la vida eterna, tenemos que mirar a las palabras de Cristo. En Juan 17:3, nuestro Señor oró al Padre, ¿y qué dijo? Y esta es la vida eterna. ¿Quieres conocer cuál es la plenitud de tu vida? La cosa más importante en tu vida, que te llene, que te satisfaga, que sea lo más pleno, lo más importante, aquí está. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Vida eterna es conocer a Dios y a su Hijo Jesucristo, es tener una relación personal con Él.
Nosotros fuimos creados por Dios y para deleitarnos en Dios. Un antiguo escritor llamado Agustín de Hipona, tal vez usted ha escuchado de él, escribió en uno de sus libros llamado Confesiones: nos has hecho para ti, Señor, y nuestro corazón estará inquieto hasta que encuentre descanso en ti. Usted y yo podemos encontrar descanso en Dios, deleitarnos en Él, disfrutar la vida plena. Pero para que eso sea posible, hay algo que tiene que suceder. Hay un problema que estorba al hombre pecador para que pueda tener esta comunión, esta relación con Dios. Y según el apóstol Juan, nos dice que para que el hombre pueda tener comunión con Dios, se precisa que él reconozca su condición de pecador, que él confiese su pecado y que él abrace la provisión de Dios para el perdón de sus pecados. Y la provisión de Dios es nada más y nada menos que el propio Señor Jesucristo, que tuvo que morir, ser sepultado y resucitar para ser nuestro abogado, nuestro mediador delante de Dios. Solo hasta que el hombre pueda comenzar a reconocer ese pecado y confiar en Jesucristo es que puede disfrutar entonces de la vida eterna. Y es que, hermanos, la relación con Dios es el verdadero deleite del hombre. Un salmista se expresó con estas palabras: ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Este hombre que había visto a la gente alrededor cómo prosperaba, hacía y había tenido punzadas en su corazón por sentir envidia de ellos, llega un momento en que entra en el templo y se da cuenta de la belleza, de la hermosura, de la gloria de Dios y dice: ¿qué estoy ambicionando? ¿A qué le tengo envidia? Aquí está Dios. Y si te tengo a ti, Señor, ¿qué más necesito? Otro salmista también se expresó de esta manera y es muy hermoso, hermanos. Dice en el Salmo 139 del 1 al 6: oh Señor, tú me has escudriñado y conocido. Tú conoces mi sentarme y mi levantarme. Desde lejos comprendes mis pensamientos. Tú escudriñas mi senda y mi descanso y conoces bien todos mis caminos. Aún antes de que haya palabra en mi boca, he aquí, oh Señor, tú ya la sabes toda. Por detrás y por delante me has cercado y tu mano pusiste sobre mí. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí, es muy elevado, no lo puedo alcanzar. ¿No le ha sucedido, hermano, hermana, que usted tiene un pensamiento, algo que no lo ha compartido con nadie, pero obviamente Dios lo sabe? Y Dios le da la respuesta a eso que usted estaba pensando, a eso que usted sentía, a ese anhelo, a esa situación. Y usted dice: vaya, ni mi esposo ni mi esposa me conocen ese punto, ¿verdad? Porque ya los esposos, de tanto conocerse, pues ya hasta saben de qué significa cada cara y cada movimiento, ¿verdad? Pero usted se puede dar cuenta que aún la palabra no sale de su boca y Dios ya ha respondido. Me recuerda una ocasión que estábamos comprando y no sé por qué el Señor puso en nuestro corazón comprar una lata de café más. Y dijimos: vamos a llevársela al hermano fulanito. Y, o sea, es alguien a quien muy pocas veces frecuentamos y pues no, pero se me ocurrió nada más, vamos a llevársela. Y cuando llegamos, o sea, fue una experiencia tan bonita porque dijo: justo hoy en la mañana dije, ¿cómo se me antoja ese café? Y fue algo muy bonito pensar, bueno, era una cosa insignificante, ¿no? Y no lo digo ni para vanagloriarme ni nada, solo es decir, cómo Dios, como dice el salmista: tú conoces todo de mí, Señor. La vida eterna es eso, conocer a Dios.
caminar con Él, saber que eres conocido, que vas andando y Dios te acompaña. Qué maravilloso es andar con Dios. El darnos cuenta que cada pensamiento, cada anhelo, cada suspiro, Dios está allí. Qué maravilloso es andar con Dios y saber que somos conocidos completamente y amados perfectamente. Ahora bien, hermanos, esta relación no es perfecta, y no porque haya problema en Dios, pero porque hay un problema en nosotros. Nosotros ya no somos esclavos del pecado, pero todavía hay un remanente allí en nosotros. Somos propensos a pecar, somos propensos a las tentaciones, somos propensos a ser engañados. Inclusive en algún punto podemos llegar hasta a dudar de si realmente tenemos comunión con Dios. Son estas las cosas que llevaron a Juan a escribir su carta. Él quería dar claridad a los cristianos que dudaban y al mismo tiempo quería proteger a la iglesia de los falsos cristianos. Por esto Juan escribe las evidencias por medio de las cuales se puede tener certeza de que uno realmente tiene comunión con Dios. Y nosotros iniciamos la semana pasada con la primera evidencia, pero apenas empezamos a desarrollar la primera. En realidad la primera evidencia abarca desde el versículo 3 hasta el versículo 11. Y nosotros vamos a ver en esta ocasión hasta el versículo 6, así que todavía nos falta una predicación más. Dice en el versículo 3 acerca de la primera evidencia que vimos la semana pasada: y en esto sabemos nosotros que le conocemos, que en otras palabras, en esto sabemos que tenemos vida eterna. Y dice, si guardamos sus mandamientos. Guardar los mandamientos de Dios es apreciarlos, es obedecerlos. Y esto no se puede hacer si uno no tiene un entendimiento correcto de la ley de Dios. Romanos, ¿qué nos dice? 7:12 nos dice que la ley de Dios es santa, el mandamiento es santo, justo y bueno. En una familia sana tienen que haber reglas, ¿no es cierto? En una familia sana hay reglas que permiten el orden y la buena convivencia. Y Dios nos ha dado su ley para que sepamos cómo relacionarnos con Él y cómo relacionarnos entre nosotros como hermanos, cómo relacionarnos con las personas, con nuestro prójimo. Nos ha dado su ley. Entonces, apreciar, obedecer los mandamientos de Dios es la primera evidencia de tener una relación con Dios. En los próximos versículos se van a añadir más detalles a esta evidencia, pero hay que notar una advertencia. Y aquí vamos a comenzar nosotros. Versículo 4 dice, el que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Hermanos, todos nosotros tenemos una brecha entre lo que deberíamos hacer y lo que realmente hacemos. Hay una brecha, ¿no? Esperemos que no sea demasiado grande, pero todos tenemos una brecha entre lo que Dios nos dice, esto es lo que tú tienes que hacer, y nuestra obediencia. Siempre estamos como que nos falta. Hay ahí una brecha. Qué bueno sería que guardáramos todos los mandamientos de Dios, pero no es así. ¿Y cómo distinguir entonces a una persona que conoce a Dios y desobedece sus mandamientos entre una persona que no conoce a Dios y le desobedece? ¿Cómo podemos identificar, o para decirlo en otra manera, cómo podemos identificar a un cristiano que peca de un pecador que se dice cristiano? ¿Cómo podemos identificar esta diferencia? La respuesta es insensibilidad y constancia. El pecador que se dice cristiano no tiene un aprecio por la palabra de Dios. Es alguien que constantemente está desobedeciendo su ley. Y tal vez usted está pensando en el señor que está con los efectos de la drogadicción, allí haciéndole tanto daño a la sociedad. Pero puede pensar también en esa persona que constantemente está obedeciendo la ley de Dios, pero hay un punto en el que ha decidido rebelarse contra Dios y que mantiene ese punto delante y no se quiere arrepentir. Hay personas que se pueden deleitar en la alabanza,
que pueden estar en la comunión con otros santos, disfrutar la predicación, donan generosamente, sirven con esmero, pero al mismo tiempo son persistentes en algún pecado. Han llegado a un punto en el que ya ni perciben ni sienten dolor por su pecado. Dicen conocer a Dios, pero sostienen una vida sexualmente activa con alguien con quien no están casados. Dicen conocer a Dios, pero mienten, roban, engañan y con absoluta naturalidad. Dicen conocer a Dios, pero no reconocen ninguna autoridad sobre ellos. Obedecen en muchos puntos, pero dicen, con esto no te metas. Yo soy mi propia autoridad aquí. De eso se está hablando aquí. Si alguien dice conocer a Dios, haber confiado en Cristo y disfrutar la vida eterna, pero persiste en pecar en algún punto, debería de plantearse si realmente conoce a Dios. Mateo 1:21, ¿qué nos dice, hermanos? Y dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Cristo vino a salvar a su pueblo de sus pecados. Y si alguien es esclavo del pecado, entonces, ¿Cristo es su Salvador o no? Porque si alguien es esclavo del pecado, ¿de qué le salvó Cristo entonces? Es incongruente, ¿no? ¿Estoy diciendo que el creyente no puede pecar con frecuencia en un mismo asunto? Debemos admitir que sí. Hay muchos pecados que se repiten. Pero ¿cuál es la diferencia de un creyente? Reconoce que hizo mal. Si hizo daño material, busca restituir. Pide perdón, confía en Cristo y procura evitar volver en ese pecado. El que no conoce a Dios, no se da cuenta ni que está mal. No piensa, no lo evita. El creyente, cuando es confrontado con la ley de Dios, sabe que no puede decir, esto sí me gusta, esto no me gusta. El creyente entiende que es toda la ley de Dios y punto. Ha reconocido que Cristo es el Señor de toda su vida. Por eso dice en el versículo 5, miren hermanos, pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él. Note esa expresión, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Esa es una frase un poquito ambigua. Algunos dicen que se refiere a que si tú eres una persona que obedece los mandamientos de Dios, entonces estás dando la señal de que el amor de Dios ya vino a tu corazón. Esa es una forma de entenderlo. Otra forma de entenderlo es que si tú estás obedeciendo los mandamientos de Dios, significa que tú amas verdaderamente a Dios. Ambas opciones son válidas y me parece que el énfasis está en la segunda. Uno demuestra que tiene relación con Dios y le ama en verdad si guarda sus mandamientos. Hace años alguien escribió un pequeño folleto llamado Mi corazón, hogar de Cristo. No sé si alguno de ustedes lo llegó a ver. Muy bonito el folleto, sencillo. Pero hablaba de una persona que recibe a Cristo y hace la comparación del corazón con una casa. Y dice que si tú recibes a Cristo en tu corazón, es como tener a Cristo de invitado en tu casa. ¿Qué hace uno cuando tiene un invitado? Pues arregla por donde el invitado va a estar, ¿verdad? En la sala, tal vez un poquito en el comedor. No hace una limpieza exhaustiva, pero para que se sienta cómodo. Pero resulta que este invitado especial quiere conocer toda la casa. ¿Y qué sucede? Llévame a la cocina, le dice. Pero, Señor, hay cosas allí que están sucias, están desordenadas. Déjame ayudarte. Entonces sigue contando en ese folleto que pues el Señor entra a la cocina y empieza a limpiar y ayudar. Ahora llévame a tu cuarto. Señor, pero hay cosas vergonzosas allí. Yo te voy a ayudar. Y lo deja pasar y entonces el Señor empieza a ordenar.
Y luego ve que ya casi todo está, pero hay una puerta cerrada con candado. ¿Y esa puerta? No, Señor, ahí hay cosas que no quiero que veas. El Señor le dice, déjame pasar, yo te voy a ayudar. Y finalmente esa persona que recibe a Cristo le dice, pasa, abre la puerta, cierra los ojos y el Señor con misericordia limpia también esa última habitación. Entonces, ahora el Señor puede andar por toda la habitación, todos los cuartos, toda la casa, es libre. A eso se asemeja cuando usted verdaderamente dice, Cristo es mi Señor. Le deja que Él tenga absoluta autoridad y se encargue de todos los asuntos de su vida. Y cuando usted entonces reconoce que Jesucristo es el Señor, usted puede ver y darse cuenta que el amor de Dios ya se ha perfeccionado en usted. Es decir, no hay un área en la que Cristo no tenga injerencia. Allí usted puede decir, vaya, el Señor, tengo comunión con el Señor. Hasta aquí ya hemos dicho que podemos saber si conocemos a Dios al guardar sus mandamientos. Y hemos entendido que guardar sus mandamientos abarca tres cosas. Primero, apreciar la ley de Dios. Segundo, obedecer la ley de Dios, que eso hablamos la semana pasada. Y tercero, de lo cual les he estado hablando ahora, que obedecer la ley de Dios es someternos totalmente a Dios, a su ley. Al vivir así, hermanos, nosotros imitamos a Cristo. Mire lo que dice el versículo 6. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Aquí la palabra permanecer es la misma palabra, bueno, es un sinónimo de la palabra conocer. Son dos caras de la misma moneda. Conocer enfatiza la cercanía, mientras que permanecer enfatiza la constancia, pero viene siendo casi en esencia lo mismo. Y dice que el que permanece en Él, hablando de Cristo, debe andar como Él anduvo. ¿Y cómo anduvo Cristo, hermanos? Sujeto totalmente al Padre. Nadie pudo señalarle una vez algún pecado. En una ocasión dijo nuestro Señor, ¿verdad? ¿Alguien me redarguye de pecado? No hubo una sola mano que pudiera decir. Satanás no pudo hacerlo caer. Hasta en su lucha más grande, ¿qué oró nuestro Señor, hermanos? Padre, no se haga mi voluntad, sino la tuya. En su más famoso discurso, nuestro Señor dijo, no he venido a abrogar la ley, sino a cumplirla. Cristo fue perfectamente íntegro. Todos sus pensamientos, todas sus palabras, todos sus hechos se correspondían con la verdad. Y aquí hay algo muy importante que quiero señalar, hermanos. La integridad es la suma de los pensamientos, palabras y hechos sujetos a la verdad. La integridad, queridos hermanos, debe de ser una virtud muy deseable en nosotros. La brecha entre lo que somos y lo que deberíamos de ser no debería ser tan grande. En otras palabras, no deberíamos ser hipócritas, hermanos. No deberíamos de tener una cara en un día y el resto de la semana ser otras personas. Deberíamos ser personas tales que lo que usted ve aquí, ahora, en este momento, lo vea en la casa, lo vea en el mercado, lo vea en fulanito lugar, y seamos esas personas que siguen y que confían en el Señor. Si decimos conocer a Dios, entonces tenemos que vivir en integridad como Cristo vivió. Debemos clavar nuestros ojos en la palabra de Dios, en Cristo. Él tiene que ser nuestro ejemplo, nuestro guía. Tenemos que vivir como Él vivió. No en autonomía, pero bajo la autoridad de Dios. Como nos dice Hebreos 12, 1 y 2, por tanto, puesto que tenemos en derredor nuestra tan gran nube de testigos, despojémonos también de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve,
y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él soportó la cruz, menospreciando la vergüenza, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Ya para concluir, hermanos, hemos visto 5 cosas en esta mañana. Primero, que la vida eterna es plenitud de vida. Segundo, que esa plenitud solamente se puede encontrar de tener una relación con Dios y con su Hijo Jesucristo. Tercero, que las personas pueden disfrutar de esa vida eterna si confiesan sus pecados y aceptan la provisión de Dios en Jesucristo. Cuarto, que podemos tener una relación con Dios y tener seguridad de esa relación si, 3 cosas, apreciamos la ley de Dios, obedecemos la ley de Dios y nos sometemos totalmente a la ley de Dios. Y al vivir así, sujetos a Dios, dejando que Cristo entre por todas las partes de la casa de nuestro corazón, al vivir así, vivimos como Cristo. ¿Qué resta decir, hermanos? Vivir una vida doble no es cristianismo. Usted puede escuchar a mucha gente que habla bien, dice versículos, son hábiles, pero que las palabras vayan conectadas con los hechos. Que lo que decimos sea lo que vivimos. Que vivamos una vida íntegra. Que no solo digamos que conocemos a Dios, pero que caminemos como Cristo caminó. Vamos a orar. Nuestro Padre, nos confronta sin duda alguna esta palabra, Señor. Y oramos que cada uno de nosotros pueda mirarse en el espejo de la palabra para traer certeza en aquellos que verdaderamente han confiado en Jesucristo. Pero también, Señor, para traer a la luz a aquellos que están viviendo en un engaño, diciendo que conocen a Dios, pero realmente no le conocen. No con el propósito de hacer sentir mal, Señor, pero para que usted los traiga al arrepentimiento verdadero y puedan entonces verdaderamente disfrutar la vida plena, de conocerle, de caminar con usted, de saber que usted nos conoce y nos ama. ¿Qué más podemos pedir, Señor? Señor, que entonces usted bendiga este mensaje y nos ayude a cada uno de nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. El Señor les bendiga, hermanos. También anunciarles, comentarles que nuestros hermanos Israel y Sonia trajeron un pastelito para compartir con nosotros en celebración de su aniversario. Entonces, si podemos acompañarles en la parte de atrás y felicitarles por un año más que el Señor les concede en su matrimonio. El Señor les bendiga.